Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En las próximas elecciones, como cada 4 años, se elegirán a los 5 parlamentarios principales y sus suplentes que representarán al Ecuador en el Parlamento andino. ¿Cuál es la propuesta para impulsar la gestión de este organismo del candidato de Creo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Fernando Flores, él es candidato al Parlamento andino por Creo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes. Muy gentil, un gusto saludarla y a usted y al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de esta importante emisora. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por acompañarnos. A ver, según este organismo, la misión del Parlamento es promover la integración de países andinos, supervisar su progreso y fomentar la armonización de las leyes entre los países miembros. Sin embargo, ninguna de sus acciones son vinculantes. ¿Cómo trabajar desde una entidad que no tiene la competencia para realizar acciones vinculantes para los países miembros de esta comunidad? Bueno, realmente casualmente una de las propuestas que estamos llevando al Parlamento andino, una vez que contemos con el apoyo de los ecuatorianos, es primero generar el Instituto Latinoamericano Legislativo. Este instituto lo que busca es que todos los nuevos líderes o los actuales líderes de la región puedan prepararse en este instituto legislativo para que justamente comencemos desde ahí esta unificación necesaria para que las leyes, en lo posible, tengan vinculación a todos los congresos de la región. Actualmente, como usted lo dice, los acuerdos o las resoluciones que se aprueban en el Parlamento andino no tienen vinculación. Nosotros ya anteriormente tuve el honor de estar en la Asamblea Nacional y habíamos conversado al respecto con colegas de otros países para lograr que por lo menos se incluya en el debate en las asambleas nacionales de los países miembros esta posibilidad de unificar leyes. ¿Por qué es esto? Es necesario que, por ejemplo, en la lucha contra la inseguridad, nosotros tenemos que como región ya articularnos para poder tener un frente que nos permita luchar contra este flagelo que está acabando con la región. No solamente es un tema del Ecuador, porque tenemos diferentes normativas. Por ejemplo, en Colombia el delito de narcotráfico se maneja de una manera, las sentencias tienen unas fechas establecidas muy distintas a las que manejamos en Ecuador o Perú o Bolivia, que son los países miembros. Igualmente Chile, ya que a pesar de que no es un miembro firme, desde su separación sigue estando con nosotros y es parte de la mesa directiva. Por lo tanto, hay que impulsar que los parlamentos regionales, una vez que el Parlamento como organismo supranacional envíe los proyectos o las resoluciones aprobadas en su mesa a los distintos parlamentos para que sea discutida y aprobadas en el caso de tener indudablemente el respaldo de los legisladores. Yo creo que en lo personal claro, que la mayoría de legisladores están comprometidos con sus países y con la región, por lo cual tendríamos una gran cabida en ese sentido. Sí, el problema es que mientras no sea vinculante es difícil lograr que esas decisiones tengan eco en los diferentes países miembros, ¿no? Porque ¿no cree usted que en realidad la unidad andina es un rezago de un ideal que nunca a la final se logró cumplir, ¿no? Con este Parlamento. Sí, yo creo que el Parlamento andino cuando nació como un tema de integración, pero las circunstancias de la región eran diferentes a las que estamos viviendo hoy en día la región. Sabemos, por ejemplo, que en el tema del narcotráfico, que es uno de los principales flagelos que tenemos los latinoamericanos y el mundo, Colombia y Perú son quienes fabrican o quienes procesan la droga, y Ecuador se ha convertido en un punto de envío de droga hacia el mundo, hacia Europa y a Estados Unidos.
Por lo tanto, tenemos que unirnos cada uno de los países para poder controlar el tema de la exportación de drogas en nuestros países. Eso nos dificulta no solamente en el tema de la inseguridad, nos dificulta también en temas de exportación de productos de cada uno de los países. Los países miembros del Parlamento Andino han sido sometidos a procesos más rigurosos por parte de las autoridades en los distintos países donde mandamos nuestros productos, como el mismo banano, el cacao o productos que son procesados Ahora, en la región. Fernando, a su Entonces, criterio... yo creo que por ahí podría ir la situación. Pero a su criterio, ¿cuál ha sido el trabajo más importante de la última administración del Parlamento Andino? ¿Ha llegado realmente a tener esta institución una resolución importante para la unificación de los países, de los miembros? Gisela, yo creo que el problema ha sido justamente eso, cuando se llega al Parlamento a hacer política y no a buscar lo que es la esencia del Parlamento andino, que es la integración. La integración nos va a permitir a nosotros poder desarrollar políticas públicas hacia la región, presentar a los parlamentos, presentar a los mismos gobiernos de turno, presentar propuestas para poder buscar la unificación y buscar mecanismos de alianza, porque lo que necesitamos en la región es alianza. Nosotros creo que debemos aprender de cómo ha vivido la Comunidad Europea. La Comunidad Europea tenía una situación muy similar a la nuestra, pero por parte de los gobiernos se llegó a la integración. Yo creo que ese papel debe asumirlo el Parlamento andino, y desgraciadamente quienes nos han estado representando en el Parlamento andino hasta esta fecha ha sido únicamente protagonismo político. No se ha buscado consolidar una región unida por temas políticos. No les interesa que la política intervenga en este tema. Y justamente hace unos días estaban acá también dos candidatas mujeres al Parlamento andino, y una de ellas planteaba la posibilidad de que si es que no logran tomar decisiones si los parlamentarios no logran tomar decisiones, que no reciban sueldos, iba a proponer, porque a la final se ha convertido este Parlamento andino un poco en el premio consuelo de algunos partidos políticos para sus militantes o aquellos candidatos que no logran ubicar en otros sectores, los ponen en el Parlamento andino. Yo creo que casualmente quienes vienen proponiendo esto son justamente quienes han estado ya en el Parlamento andino o sus colidiarios y han visto que el Parlamento no ha hecho un trabajo. Yo coincido de que el Parlamento andino debe reinventarse, debe renacer, y yo creo que hay que llevar propuestas firmes. Quien a veces tenemos la experiencia legislativa, podríamos de pronto hacer un mejor trabajo de acercamiento a las respectivas asambleas. Yo he tenido oportunidad de conversar con varios colegas de Chile, de Colombia. Estuve en una invitación como presidente de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional, justamente buscando cómo fortalecer la región, porque ese trabajo lo tenía que hacer el Parlamento y no lo hizo porque se dedican únicamente a hacer política partidista y no a políticas de Estado para buscar esta unidad y esa integración que requieren todos los países miembros. Así es. Hoy en día tenemos dos plagas, diría yo, que le mencionaba. La uno es la inseguridad por el tema del narcotráfico y dos es la corrupción. Como nosotros tenemos, por ejemplo, personas que han salido del país por casos de corrupción que están viviendo en el Perú, por ejemplo. Así es. Indudablemente nosotros no tenemos una legislación que nos permita facilitar la extradición de ciudadanos de la comunidad a los países que los requieran. Eso es importantísimo, por ejemplo, lograr, porque es indignante que una persona que estafó a los ecuatorianos, que robó a los ecuatorianos a través del Seguro Social, mantenga empresas. Y no solo eso, Fernando, también hay muchos delincuentes que cometen delitos en el Ecuador, ecuatorianos incluso, y se van a refugiar a Perú, a Colombia, a los países justamente vecinos y miembros de esta comunidad. Si se tomaran leyes en conjunto, sería más fácil, lo que usted dice, poder luchar contra ese flagelo. Ahora, me gustaría un poquito explicarles a la ciudadanía sobre el Parlamento, porque a pesar de los lineamientos sobre los que trabaja el Parlamento andino, no es un organismo supranacional en la práctica. Esto significa que no está por encima de los gobiernos nacionales de cada país.
Y ¿no me escucha? Tal vez es usted. Ahí, ¿Me ahora escucha? sí. Le estaba explicando un poquito cómo funciona, ¿no? Que no es un organismo supranacional y que esto significa que no está por encima de los gobiernos nacionales de cada país y no tiene autoridad para tomar decisiones vinculantes en los países miembros, como lo hace, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Las decisiones del Parlamento andino no son, en cambio, más que recomendaciones que los países pueden elegir tomar en cuenta o simplemente no hacerles caso. ¿Cuál es el plan específico que tiene, creo, para llevar al Parlamento andino? A ver, el problema es que el Parlamento andino sí es un organismo supranacional y deliberativo. Esta es una institución supranacional porque actúa más allá de los límites de los gobiernos nacionales promoviendo la integración regional. Lo que pasa es que nosotros no hemos logrado, a través de los distintos parlamentos, de los congresos o las asambleas, dependiendo, volverlos vinculantes las decisiones o las resoluciones que se tomen ahí. Por eso le mencionaba que es importante que el Parlamento no trabaje solamente con las asambleas, que también trabaje con los gobiernos democráticamente establecidos en la región para buscar exactamente eso, que no sea solamente un tema consultivo, que no sea solamente un tema comercial, que por cierto tenemos convenios muy buenos comercialmente hablando, pero que no los hemos podido divulgar. Y esa es la función que tiene, por ejemplo, el Parlamento andino en el Ecuador. Y para mejorar también su proyección, ¿no cree usted? Usted hablaba de parlamentarios que no les pusieron ubicar en otro lado. Y que no sean también auspiciados por partidos políticos, ¿no? Las candidaturas. Me parece que tal vez tendría otro perfil. No, bueno, hay tanto por hacer, pero lo cierto es que un poco uno cree que ahí no se llega a lograr nada, pero interesante sería que se logre que sean vinculantes esas decisiones y ahí sí hacer un parlamento que tenga posibilidad de hacer un trabajo en conjunto para la comunidad andina, sí, que es tan importante, como usted decía, por los flagelos que nos afectan a todos los países. Eso es lo que le mencionaba a Gisela, es muy importante y va a ser mi objetivo principal lograr que las decisiones del Parlamento andino sean vinculantes para todos los parlamentos y los deben tratar las asambleas porque nosotros no podemos obligar a que se implante una ley o una resolución, pero sí, si podemos llevar nosotros como primer paso para que sean tratados las resoluciones, los acuerdos o las propuestas de leyes para la región, yo creo que podemos lograr muchas cosas positivas. Y sobre todo lograr que devenguen el sueldo a los parlamentarios andinos, porque por ahí me dicen que más bien parece un resort que un parlamento muchas veces. Pero en todo caso, buena idea porque ya oigo a varios candidatos del Parlamento andino que tienen esa opción o esas ganas de que se generar un parlamento que que sea vinculante en sus decisiones para los países miembros. Bueno, me tengo que despedir, pero en todo caso, espero volverlo a tener pronto y seguir conversando sobre el tema y que se haya logrado algo realmente que funcione para la región. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, muchísimas gracias. Al pueblo ecuatoriano, tengan la seguridad de que quien le habla de llegar al Parlamento andino va a lograr que las decisiones del mismo sean vinculantes para los parlamentos en el tema de tratamiento de esas resoluciones y que internamente cada país, por soberanía, decida dentro de sus asambleas si se apegan o no. Estaré muy atenta entonces. Muchísimas gracias. A usted. Nos acompañó Fernando Flores, candidato al Parlamento andino por Creo. Regresamos en instantes con Gisela Bayona.